a usar esta nube de palabras para poder desarrollar nuestro resultado de aprendizaje. En nuestro resultado de aprendizaje decía nuestro título que vamos a trabajar sobre funciones algebraicas y funciones trigonométricas. ¿Cuáles son las funciones algebraicas? Si recuerdan, hicimos una tablita en donde tenemos los tipos de funciones y las cuales intervienen en cada bloque. En las funciones algebraicas tenemos a las lineales, cuadráticas, polinómicas y otras. Esto nosotros ya lo habíamos visto cuando hicimos un repaso sobre derivadas. Y las trascendentes, las cuales están involucradas como funciones trigonométricas, trigonométricas inversas o funciones arco, funciones exponenciales y funciones logarítmicas. Este resultado de aprendizaje está ubicado en toda esta parte y de las trascendentes únicamente en las funciones trigonométricas, no en más, solo en las funciones trigonométricas, porque en realidad el calcular el área bajo la curva de una función trigonométrica pues no es muy sencillo, tiene su chiste, un chiste un poquito complicado, que requiere, como les decía yo al principio, del uso de identidades trigonométricas. Entonces, eso ya complica un poco este cálculo. Bien, entonces, ¿cómo es eso? Para trabajar la rúbrica, debemos considerar lo siguiente, que está relacionado con lo que acaban de ustedes de recordar en la nube de palabras. Primero, pues obviamente identificar la función. Segundo, hay que ubicar un intervalo sobre el cual se va a trabajar. Tercero, realizar los cálculos correspondientes de manera manual, en la que debemos observar que se van a hacer sumas superiores o inferiores, dependiendo de lo que te soliciten. Ahora vamos a usar un simulador gráfico para calcular el área bajo la curva de esa función. ¿Sí? Y lo que va a suceder con este simulador es justamente que primero vamos a hacer el cálculo manual y posteriormente lo vamos a llevar al simulador y si coincide implica que nuestro resultado que encontramos de forma manual es correcto. ¿Sí? Vamos a seguir con ese aspecto. Bueno, entonces, ¿cómo es eso? Vamos a analizar. Analizar es cuando tú empiezas a hacer procesos matemáticos y puedes interpretar tu resultado. Primero vamos a hacerlo manual. Vamos a determinar mediante cálculos el área bajo la curva de la siguiente función. F de x y 2 es igual a 2x más 1. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con ella? Bajo este intervalo vamos a determinar rectángulos inferiores. Si recuerdas el ejemplo que hicimos en la rúbrica anterior, se determinaron rectángulos superiores. Ahora se van a trabajar rectángulos inferiores. Y para ello, pues obviamente necesitamos de lo que es nuestro gráfico, ¿cierto? ¿Qué gráfico espero con esta función? ¿Quién me dice? Una lineal. Exactamente. Nuestra gráfica es una línea recta, ¿sí? Y es 2x más 1. En esa línea recta, ¿qué requerimos? Pues requerimos colocar los intervalos o el intervalo que nos está proporcionando el esquema. En este caso, dice que está en el intervalo de 0 a 5. Entonces, estamos aquí hasta 5. Todo esto es lo que nos interesa calcular o determinar. ¿Sí? Ahora vamos con el análisis numérico.
tenemos la función, que en este caso la vamos a meter en la fórmula para determinar sumas inferiores. Entonces tenemos que el límite, el área es el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual con 1 hasta n de ¿qué cosa es esto? ¿Qué me representa esto? B menos A entre N. Marta. Marta, ¿qué me representa esto? Por favor, rapidito. ¿Sí me escucha, Marta? ¿Alguien que quiera responder? Es el intervalo dividido entre un número de rectángulos, ¿no? Ah, sí. También conocido como el ancho del intervalo. El ancho del intervalo. Y todo esto me representa la altura. Entonces, esto me representa la base, que es el ancho, y esto me representa la altura, que es la función evaluada en los rectángulos inferiores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que ustedes hicieron en el trabajo que me están entregando, que es primero determinar el ancho del intervalo, aquí me lo dice, en donde tenemos que A es 0 y B es 5, tenemos que decir quiénes son los límites del intervalo, y entonces hacemos el cálculo, 5 menos 0 entre n, el ancho de cada intervalo es de 5 sobre n, y determinamos dónde va a ser evaluada la función. Aquí es un menos 1. Entonces, A más I veces menos 1, todo por delta X. Esto es, A vale 0, más I menos 1 por delta X, donde delta X es 5 sobre N, que calculamos aquí. Entonces, realizamos el producto 5 sobre N por I, serían 5I sobre N, menos 5 sobre N por 1, serían 5 sobre N. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a evaluar en la función. Entonces, evaluamos la función y recordemos donde esté X, vamos a meter todo este valor. Y la función es 2X más 1, entonces sería 2 por X. El valor de X es todo esto y seguimos escribiendo más 1. Nuestro siguiente paso es simplificar toda esta parte de la función. Entonces, la simplificamos. Este entero multiplica solamente a los numeradores. Quedarían 2 por 5, 10i sobre n, menos 2 por 5, 10 sobre n, más 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? Pues esta es nuestra función. La vamos a llevar a la fórmula para determinar el área, que es el límite cuando n tiene infinito de la sumatoria desde i igual con 1 hasta n, de el ancho, que habíamos dicho que era 5 sobre n, por la función evaluada. ¿Sí? Esto es justamente lo que tenemos arriba. Lo único que hice fue ordenarla. Primero puse el término entero, luego puse el término que no contiene ahí, que es negativo, y al último pasé el término que tiene ahí, que es positivo. ¿Sí? Entonces se ordenó. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Multiplicar el ancho por la función. Entonces, otra vez, el entero únicamente altera el numerador, serían 5 por 1, 5 sobre n, menos 5 por 10, 50, n por n, n cuadrada, más 5 por 10, 50i sobre n por n, n cuadrada. Y sobre esto vamos a aplicar la sumatoria. Entonces, vamos a aplicar la sumatoria a cada uno de los sumandos que tenemos aquí. Lo indicamos primero, obviamente seguimos con el límite.
menos, nuevamente lo aplicamos en la segunda sumatoria y luego en la tercera sumatoria. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Sacar las constantes, como nos indican las propiedades de la sumatoria, en este caso 5 sobre n, todo es una constante, porque mi variable es i. Entonces, aquí no tengo i, aquí tampoco, entonces todo esto se vuelven constantes y va a ser multiplicada por 1. Si tú esto lo multiplicas por 1, te devuelve lo mismo, ¿no? Entonces, en ambos casos hizo lo mismo. Y en el último término, donde sí tenemos i, pues sacamos la constante y aplicamos la sumatoria sobre i. Y luego, ¿qué hacemos? Pues aplicamos las propiedades o las fórmulas en donde nos dice que la sumatoria de una constante es n por la constante, que serían 5 sobre n por n. La segunda sumatoria es lo mismo, pero ahora con signo negativo. Toda esta sumatoria es n. Y la última, colocamos la constante y como ya tenemos i, aplicamos su fórmula, que sería n cuadrada más n sobre 2. Siguiente paso, realizamos este producto, 50 por n cuadrada más 50 por n sobre 2 veces n cuadrada. Separamos los términos y de aquí ya podemos ir simplificando. Aquí yo ya simplifiqué las, en este caso n, tengo una que multiplica y una que divide, me da 1. Esta que está multiplicando y esta que está dividiendo se reduce en 1 y sucesivamente vamos a ir cancelando, ¿sí? Más bien simplificando. Entonces, si seguimos simplificando, estas desaparecen, es decir, n cuadrada entre n cuadrada es 1 y n entre n cuadrada es n. Entonces, aplicamos los límites. El límite es una aproximación, recuerden. Entonces, aplicamos el límite a cada uno de los términos, ¿sí? Y aplicamos ya dos propiedades de los límites. El límite cuando n tiende a infinito de una constante es la constante y el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n es igual a 0. ¿Sí? Y entonces este límite sería la constante. Este límite sacamos el 50, ¿sí? Aquí nuevamente ya aplicamos que es 25 y de aquí sacamos el 25. ¿Para qué? Para que podamos identificar esta forma que es este límite, lo cual se hace 0, implicando que todo esto es 0, todo esto es 0 y me quedan entonces que el área es 5 más 25, que me dan 30 unidades cuadradas. ¿Sí? Ese sería el cálculo del área de forma manual.